Buenas noches, mis hermanos en Cristo. ¿Cómo estamos? Yo sé que estás bendecido por Dios nuestro Señor. Una vez más, saludándote tu hermano David en este tu canal Cristo vive por siempre. Por favor, suscríbete y comparte estos videos que se habla de nuestro Señor Jesús. Y tú sabes que, como lo he dicho, yo le hablo a los cristianos, aquellos que creen en el Señor Jesús. ¿Sí, hermano? Entonces, ayúdame a compartir estos videos para que lleguen hasta allá, hasta donde Dios quiere, ¿verdad? Ok, una vez más, entonces vamos a predicar, vamos a hablar de un tema muy importante, aprovechando que se acerca ya la Semana Santa y estamos en Cuaresma, en ese tiempo que nos permite la iglesia para que nos preparemos. De alguna manera, la Cuaresma, Semana Santa, que se celebra en todo el mundo, nos debe de hacer reflexionar, hermano. Reflexionar qué he hecho yo en mi vida, qué he hecho yo para Dios, cómo lo he servido. ¿Amo a Dios sobre todas las cosas? ¿Amo a mi prójimo? ¿Cómo me he portado? ¿Sigo viviendo en el pecado? Tienes que reflexionar, ¿sí? Y por eso hoy vamos a hablar del arrepentimiento. Del arrepentimiento, que es muy importante, y comenté de Semana Santa, pero que sea todo el año. Todo el año en el cual nosotros tenemos que hacer un análisis de conciencia, cómo estamos ante Dios, ante la sociedad. Pues el que tiene más dinero, poder, al parecer está bien, pero eso no le importa a Dios. Cuando uno va al cielo, cuando uno muere, no se lleva nada de eso, y vas ante la presencia de Dios, y ahí sí llevas todo lo que has hecho, tus cosas buenas, malas, y etcétera. Entonces, hermano, hoy vamos a hablar del arrepentimiento, ¿sí? Hay un concepto de arrepentirse, es lamentar haber hecho o haber dejado de hacer alguna cosa. Ese concepto puede ser un concepto mundano, porque, por ejemplo, en muchas ocasiones nosotros hemos dicho: me arrepiento de no haber ido a tal lugar, me arrepiento de haber venido a este lugar, me arrepiento de etcétera, etcétera, y son cosas cotidianas, por llamarlas así, que diario de alguna manera nos arrepentimos de cosas que hacemos, dejamos de hacer o decimos, y eso viene siendo un arrepentimiento mundano. Pero ¿qué te dice Dios? Pero Jesús en su evangelio dice, en Marcos 1, versículo 15, dice: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepiéntanse y crean en el evangelio. Y vamos a ver entonces qué es el arrepentimiento que Dios quiere que tengamos nosotros. No arrepentirse por no haber ido a la playa, por no haber ido a otro lugar, eso no, ya lo vimos, eso es mundano. ¿Qué es lo que quiere Dios? Que tú te arrepientas. ¿Y qué significa eso? Significa tenerle repudio al pecado y así regresar a Dios y tener una disposición de obedecerle a Dios, de obedecerle, hermano. Entonces el repudio es tenerle un rechazo total al pecado. Voy a poner un ejemplo. Aquella persona que engañaba a su cónyuge, a su esposa, a su esposo, se arrepiente, ¿sí? Y rechaza y repudia el pecado que cometió y ya jamás lo vuelve a hacer. Eso es convertirse y ponerse en disposición de Dios para obedecerle. Ese es entonces el arrepentimiento que Dios quiere. De nada sirve arrepentirse, no haber ido a la playa, no haber ido al fútbol, no haber visto esa película. Eso no. Pero el arrepentirse que te estoy diciendo, eso es muy importante. Acuérdate, hermano, tener repudio al pecado. Entonces el Señor Jesús nos dice que el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. El reino de Dios ya está cerca, ya está aquí. Jesús lo trajo.
¿Y cómo se manifiesta el reino de Dios? Cuando Dios se manifiesta en ti y empieza a haber una conversión. Por eso Dios nos pide que nos arrepintamos y debemos de creer. Esa es la fórmula, arrepentirse y creer en el Evangelio. Entonces, ¿qué será creer? Ok, yo me arrepiento, tengo repudio al pecado. Pero tengo que creer en Dios. Y Juan 11:25 nos dice, fíjate algo muy importante, que esto debe ser noticia mundial, y está vigente y estará vigente por los siglos de los siglos. Juan 11:25 dice Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y crea en mí, no morirá jamás. Ese es creer. Entonces nosotros los cristianos, llámese cristiano todo aquel que cree en Cristo Jesús. Lo hemos manifestado. ¿Sí? Todos los cristianos debemos de creer que Jesús es la resurrección. La resurrección que tú y yo esperamos en Cristo Jesús. Cuando llegue a ver el último día, ¿sí? El gran día del Señor, resucitarán los muertos y los vivos que estén presentes estarán delante del trono. Y Él es la resurrección, Él es el primero que resucitó y vive por los siglos de los siglos. Él es la resurrección y la vida. Nosotros lo tenemos que creer, hermano, debes de creer. Tú debes de creer esto porque es la esencia del cristianismo, que tú creas y yo que Jesús está vivo, no está muerto, está vivo. Y dice Jesús y nos da una promesa, el que crea en mí, aunque muera en este mundo, aunque muera, dice, el que muera en este mundo jamás morirá. ¿Qué significa? Que estaremos en la gloria del Padre. También Juan 6:29 nos dice, Jesús respondió, la obra de Dios es esta. Escucha bien, hermano. ¿Cuál es la obra de Dios? Creer en aquel que Dios ha enviado. ¿Y a quién envió Dios? A Jesús, a nuestro Señor. Que te vuelvo a repetir, en estos tiempos, no nomás porque se acerca Semana Santa, en esos tiempos difíciles que estamos pasando la humanidad, hay que arrepentirse. No sabemos cuándo nos va a llamar el Señor a su presencia. Hay que arrepentirse todos los días, arrepentirse de corazón, dejar este pecado que estamos haciendo, ese pecado que ya se hizo una iniquidad, que está contigo, que vive ese pecado en ti todos los días, ahí lo llevas, eso no está bien. Hay que arrepentirse, pedirle a Dios con su presencia, Espíritu Santo, poder combatir ese pecado y odiar ese pecado y seguir adelante. Dios quiere salvación para todos, hermano. Aprovechemos que estamos en tiempo de misericordia, de gracia. Dios está con nosotros. Jesús venció, Jesús es la resurrección, Jesús está en nuestros corazones. Pero entonces hay que actuar como a Él le agrada. ¿Y qué le agrada? Que tú y yo nos arrepintamos, ¿sí? y le tengamos fe profunda en Cristo Jesús. Entonces, ¿cuál es la obra que Dios quiere? ¿Cuál es la obra que Dios Padre mandó? Creer en aquel que ha enviado, en Cristo Jesús. Tu arrepentimiento y tu conversión y tu fe debe ser sincera. Porque si estamos hablando del arrepentimiento, pero también hablamos de creer, déjame decirte que en Santiago 2:29 dice así: ¿tú crees que hay un solo Dios? Pues muy bien, pero eso también lo creen los demonios y tiemblan. ¿Qué significa? Los demonios creen que hay un solo Dios, que está el Padre, Hijo y Espíritu Santo. Los demonios creen, pero ellos no tienen la conversión y no tienen arrepentimiento ni tienen fe. Ellos creen y lo han visto. Han visto a Jesús, han visto a Dios. ¿Sí? Nosotros no lo hemos visto. Pero ¿qué es lo que quiere Dios? Que creamos de esta manera: arrepentirnos, tener una conversión sincera y creer, tener fe. Porque si tú andas en la vida nada más diciendo, bueno, yo soy creyente, yo creo en Dios, así nada más simple, pues déjame decirte que los demonios también creen en eso,
que hay un Dios, nada más. Entonces no te hace diferente. Y tú tienes como cristiano, debes de marcar la diferencia, hermano, la diferencia, que tú crees en Cristo, ¿ok? Y por eso hay que arrepentirse. Recuerda, el arrepentimiento es el repudio al pecado, el pecado que nos aleja de Dios. El arrepentimiento es el primer paso a la vida del creyente. Dios lo exige. Hermano, en estos tiempos, una vez más lo vuelvo a decir, en este tiempo prepárate, prepara tu corazón para que el domingo de resurrección, ¿sí?, levantes tus brazos y digas: Señor, aquí está mi vida, aquí está, Señor, todo lo que yo he hecho mal, me arrepiento, ayúdame a mi conversión para resucitar contigo, Señor. Dios lo exige, te exige arrepentimiento. Si no te arrepientas, entonces no puedes llamarte cristiano, ni puedes llamarte creyente, ni puedes llamarte, no sé, de alguna otra manera. No, tienes que arrepentirte de todos tus pecados. Y eso es en general para todos, porque todos hemos pecado. Todos pecamos. No se salva nadie. El único es nuestro Señor Jesús, que no pecó. Hay que arrepentirse de los pecados. ¿Qué dice Primera de Juan 3:8? Fíjate, eso poderoso, por eso te digo, cuando uno se arrepiente, Jesús está con nosotros. Aunque no te arrepientas, Él está con nosotros, pero Él quiere que lo hagas, que te arrepientes. Dice Jesús, dice Primera de Juan 3:8, para esto se ha manifestado el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Cuando viene Jesús a tu vida, por eso viene el reino de los cielos, y empieza Jesús a deshacer todas las obras del diablo. Y a ti, ¿cuál es el primer efecto cuando viene Jesús a tu vida? El arrepentimiento. Por eso siempre en tus oraciones dile: Señor, ven, mora en mí, vive en mí, Señor, y produce en mí un verdadero arrepentimiento. Ya no te quiero fallar. Señor, deshace todas las obras del mal que hay en mí. Porque nosotros como pecadores hay unas obras del diablo que están en nosotros. Y a veces ni nos damos cuenta, pero Dios, que es sabio, por eso hay que decirle: Señor, todas las obras deshácelas. Quiero estar en paz contigo. ¿Sí? Y entonces también nos dice que vamos a ver una definición del pecado. El pecado es apartarse de lo recto y justo. ¿Sí? Pero el pecado que dice la Biblia es parecido, dice, es la transgresión voluntaria y consciente de la ley divina. Un ejemplo: tú sabes que mentir es malo. Estás consciente que a Dios no le gusta. Estás consciente que hay un pecado. Estás consciente que hay un mandamiento que dice: no mentirás. Y más sin embargo, tú sigues mintiendo. Entonces eso genera un pecado. Es la transgresión voluntaria. ¿Sí? Pecas voluntariamente, ¿sí?, de la ley divina. Ese es el pecado que marca la Biblia, el concepto de ofender a Dios, ¿sí?, transgrediendo voluntariamente y consciente la ley divina. ¿Sí? Sabes que está mal y lo haces. ¿No te cae el 20 lo que te estoy diciendo? Sabes que está mal y lo haces. Es que así lo hacen, o así lo hicieron mis abuelos, así lo hizo mi papá. Así. No, cada quien será juzgado. Tú sabes que, es más, dentro de ti está la conciencia. Y Dios le habla a la conciencia y sabes que está mal y lo sigues haciendo. Entonces, en estos tiempos, arrepiéntete. Pecar es humano, ¿sí? Pecar es humano. Arrepentirse es divino. Viene de Dios. Pidámosle a Dios: Señor, ayúdame. Ya no quiero, Señor, violentar tu ley divina. Otro mandamiento. Son 10 mandamientos, tú sabes lo que están en las tablas, 10 mandamientos divinos. Uno de esos
dice, no robarás. Uno le dice no mentir y otro dice no robarás. ¿Y qué hacemos? ¿Sí? Vamos a un lugar y aunque sea nos llevamos una plumita o algo y lo seguimos haciendo. ¿Sí? Nos dice no cometer adulterio y lo seguimos haciendo. Lo seguimos haciendo. No fornicarás y lo sigues haciendo. Lo seguimos haciendo como si fuera algo normal y no es normal. Porque tú y yo somos hechos a imagen y semejanza de Dios. Entonces eso no quiere Dios. La ley lo hizo para que la cumpliéramos y no la cumplimos. Entonces hay que volver al origen, que es ser a imágenes y semejanza de Dios y cumplir lo que Él nos está mandando. Y tú sabes todos los mandamientos y tú sabes que fallamos. Entonces, pecar es humano, sí, pero arrepentirse es divino. Hay que voltear al cielo. Hay que voltear al cielo. No permitas, hermano, no permitas que la oscuridad de este mundo, las tinieblas de este mundo, los placeres de este mundo, las pasiones de este mundo, apaguen esa luz que Dios puso en ti. Dios puso en ti una luz porque te ama y porque confía en ti. Dios, el creador de todas las cosas, confía en ti y en mí. Entonces luchemos para que esa oscuridad que quieran venir del mundo hacia nosotros no apague esa luz, esa confianza, ese amor que Dios nos tiene a cada uno de nosotros. Si tú ves que en tu vida diaria, ¿sí? En ese camino diario que haces, estás pecando, hay algo que te ocasiona pecar, aléjate de ahí y pídele a Dios que te perdone, que te ayude a quitarte de ese lugar para que tú puedas estar bien. Hay a veces que no es necesario enfrentar eso, porque estás en ese lugar y yo creo que a veces lo más fácil es hacerse a un lado, irse a otro lugar para que no estés pasando eso, para que no estés ahí en ese lugar pecando. ¿Qué pasa cuando pecas? Yo quiero que te des cuenta. Voy a poner un ejemplo. Es como si tú vas a una boda, un ejemplo, vas a una boda y vas bien limpio, vas hasta como de blanco, ¿no? Bien, un traje, corbata, oliendo bien, el mejor perfumito, los mejores zapatitos. Vas a esa boda y pasas por la banqueta y por ahí pasa un camión, un coche y hay agua, un charco y te salpica todo. Te manchas y luego dices, pero si ya va a empezar la boda, no puedo regresarme a cambiar. Y así te presentas. Y cuando llegas a la iglesia, todo el mundo te voltea a ver, o a ese templo, a ese lugar donde se va a celebrar la boda, te voltea a ver porque no vas bien vestido, no vas manchado. Y así nos ve nuestro Dios cuando nosotros pecamos, nos ve manchados. Nosotros no nos damos cuenta, ¿sí? Porque Él se vio manchado, pues así me voy. Y a veces no nos importa, pero a Dios sí. Él nos ve y nos ve sucios, malolientes. Sí le agradamos, pero como vamos vestidos no le agrada. Por eso es necesario quitarnos esa vestimenta de pecado. Quítate ese pecado, esa lujuria, esa vanidad, ese rencor, ese coraje y tantos pecados que hay en el mundo. ¿Y qué hacemos con el pecado del mundo? Lo abrazamos, lo papachamos como diciendo es mío y voy a ser feliz. Y no es así. Hay que soltar eso, hay que ser libres. Por eso Jesús dice, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Jamás va a morir. ¿Y qué significa la vida? La vida significa Dios. ¿Y qué significa Dios? Amor para nosotros. Él es nuestro Padre. Entonces, hermanos, es necesario arrepentirse. Arrepiéntete de tus pecados. No esperes mañana, pasando Semana Santa, en fin de año, en Navidad o en Año Nuevo voy a empezar una nueva vida. No, comienza ahorita.
Arrepiéntete de tus pecados, de tu pecado que siempre viola la ley de Dios. De una vez, hermano, yo te invito a que lo hagas. Todos los días pídele perdón al Señor, arrepiéntete de eso y vive en paz. Vive en paz y disfruta las bendiciones que el Señor tiene preparado para sus hijos, para aquellos que luchan, para los soldados. Tú debes de ser un soldado. Aunque no estés todo el día ahí en el templo, en la iglesia, no, pero en tu casa puedes hacer una trinchera una trinchera enfrentando toda la adversidad, el pecado, y tú lo puedes hacer luchando día a día para ser una mejor persona, para estar ante Dios y mostrarle a Dios nuestra mejor versión. Hermano, eso que te pido no es imposible, es posible con Cristo Jesús. Por eso Él nos dice, arrepiéntanse y crean en el Evangelio. El Evangelio, hermano, está descrito en esta Biblia, está descrito en todas las predicaciones que se hacen, siempre se habla del Evangelio, la buena nueva, ¿sí? También es una gran responsabilidad de los predicadores de no equivocarse, de no darle otro sentido al Evangelio. Siempre busca aquel predicador que te habla, ¿sí?, de la sana doctrina, que te habla la neta, lo que es, sin cambiar nada, lo que dice las Santas Escrituras. Yo aquí he tratado siempre de hablarte lo que dice la Biblia, siempre hablar, y si a algunos no les parece, ni hablar. Ya no le parecerá lo que dice Dios, no digo lo que digo yo. Yo siempre digo lo que dice la palabra de Dios. Yo te invito, hermano, que te arrepientas, busques a Dios, aquel que te está esperando con los brazos abiertos, que nos espera a todos los que somos pecadores, con los brazos abiertos, y tengamos una conversión sincera a Dios, con amor. Busquémoslo. Hay que buscarlo todos los días, hermano. Espero que esta predicación te haga reflexionar de lo que está pasando en tu vida, de lo que estás creando, de tus pecados, que no le agrada a Dios, que vamos vestidos sucios y no le agrada a Dios. Espero que te haga reflexionar, ¿sí? Y pongas, en práctica todo lo que se te habla de Dios. Cambia muchas cosas en tu vida. Puedes empezar a escuchar música de alabanza, a buscar predicadores. Aquí en este canal de Cristo Vive por Siempre hay muchos temas, muchas predicaciones que te pueden ayudar, ¿sí? Este humilde servidor de Dios, aquí están los videos para gloria de Dios, ¿sí? Y busquemos esa conversión. Búscala, hermano, búscala, es un tesoro. Y cuando llegues a arrepentirte y te sientas en paz con Dios, pídele a Dios que proteja esa paz, que no se te vaya. Y si te llegas a ensuciar un poco por el pecado, no te preocupes, tenemos al mediador que es Jesús, que Él nos intercede ante el Padre, y el Padre no le niega nada a Jesús y Él nos perdona. Hermano, pues te mando un fuerte abrazo. Por favor, suscríbete a mi canal. Por favor, compártelo y ayúdame a que el mensaje llegue. Te mando un fuerte abrazo, tu hermano David. Paz y bien, vive bien, disfruta la vida y disfruta una buena relación con Dios, buena y sincera. Hermano, te mando saludos. Espero que esta semana, en los próximos meses, los próximos días te vaya perfectamente bien. Claro, todo en Cristo Jesús. Hasta la vista, hasta el otro video. Hasta luego. Bye.